Bienvenidos a este podcast realizado por Felipe López, que tendrá el propósito de acercarlos a algunas perspectivas del trabajo social. Comenzaremos enmarcándolo en una concepción disciplinar y profesional para luego ampliar nuestros horizontes al acercarnos a dos perspectivas o lecturas que proponen diferentes y antagónicas formas de leer el origen de esta profesión, la endogenista y la histórico-crítica. Por último, cerraremos planteando los aportes que han hecho las ciencias sociales y que enriquecen esta labor. Espero este espacio sea de su agrado. Perspectiva endogenista. De la visión endogenista del origen del trabajo social como profesión podríamos nombrar las siguientes características. Existe una continuidad temporal entre las acciones caritativas, filantrópicas y por último las científicas, algo así como una cadena o una secuencia lineal o periódica de aportes realizados por algunas personas denominadas precursores. Su visión es conservadora y estuvo relacionada tanto al Estado con sus políticas sociales de apoyo a las labores filantrópicas como a la Iglesia y sus acciones caritativas. Desde esta perspectiva, el origen del trabajo social como profesión es visto a partir de sí mismo, desde los acontecimientos que lo han gestado. Para darnos una idea, podríamos pensar en algunos de estos acontecimientos ligados a cierta autonomía de los filántropos frente a temas como la implementación de procesos de capacitación a los voluntarios, la sistematización de encuestas, información de las personas asistidas e investigaciones, la consolidación de universidades y asociaciones en las que se comparte información y el fortalecimiento de teorías y metodologías desde lo propuesto por las ciencias sociales. Por último, y para cerrar con la visión endogenista, diremos que sus países de referencia fueron Inglaterra y Estados Unidos. Perspectiva histórico-crítica. De esta perspectiva histórico-crítica que se opone a la endogenista podríamos decir lo siguiente. Está relacionada con algunos conceptos marxistas y filosóficos como la conciencia de clase, la lucha de clases y la dialéctica. Para aclarar un poco el término dialéctica y comprender la relación, o más bien la distancia con la concepción anterior, pues a diferencia de esta no es lineal ni periódica, sino de enfrentamiento y renovación, podríamos decir que es un movimiento contenido en tres fases cíclicas que son la tesis, la antítesis y la síntesis. Asimismo, esta óptica rescata la importancia del ámbito político, pues dialoga de manera crítica con las acciones de asistencia social llevadas a cabo por poderes como el Estado y la Iglesia, el mantenimiento del statu quo o el estado de cosas del momento y sus repercusiones en la práctica del trabajo social profesionalizado. Entonces, podríamos decir que el trabajo social desde este modelo nace como una respuesta crítica que reflexiona sobre el origen de una situación de desigualdad social, económica y laboral específica e históricamente situada, el origen del capitalismo y la división social y técnica del trabajo. Por último, diremos que algunos países latinoamericanos se han afiliado a esta perspectiva y han realizado grandes aportes a la misma, pues la han vinculado con el concepto de anticolonialismo. Aportes de algunas de las ciencias sociales al trabajo social como profesión. Desde la filosofía, temas como la ética y lo político, aportes como los de Marx y la reflexión crítica sobre la epistemología y los métodos utilizados por las ciencias sociales desde sus relaciones dialécticas a partir del idealismo y el naturalismo, son fundamentales para la comprensión y el esclarecimiento del quehacer y el sentido de la labor del trabajador social. La sociología, por su parte, le permite poner en práctica metodologías que le posibilitan no solo plantearse situaciones sociales conflictivas desde la investigación y la experimentación, sino además desde la comprensión global de las dinámicas y los fenómenos sociales a partir de datos estadísticos o estudios poblacionales. Los aportes de la psicología le permiten estudiar al hombre como un ser biopsicosocial e intervenir mediante metodologías a partir de conceptos como procesos cognitivos básicos, resiliencia, salud mental, ciclos vitales y emociones. La antropología le abre el panorama para la comprensión de la multiculturalidad y con ella el fortalecimiento de la empatía, pues permite cuestionar nuestros valores y creencias y a la vez alejarnos de una visión colonialista. Desde la pedagogía, el profesional puede proponer alternativas metodológicas que acerquen a diferentes individuos y grupos a la conciencia de sí mismos y de las situaciones históricas en las que vive, al conocimiento y a la comprensión de sus derechos y, no menos importante, a las formas de hacerlos efectivos. La historia, por su parte, nos ha permitido analizar el pasado del trabajo social,
las formas de ayuda generadas a lo largo del tiempo y las propuestas teóricas de intervención que la acompañaron. Esto, en términos metodológicos, nos facilita como profesionales el acercamiento a técnicas que permitan reunir e interpretar datos históricos relevantes para ponerlos en diálogo de manera crítica con la época actual. A continuación nombraremos algunos de los aportes de la interdisciplinariedad al trabajo social. 1. Permite comprender de manera holística las dinámicas individuales y sociales. 2. Promueve la reflexión crítica sobre las problemáticas sociales y la construcción de metodologías y teorías que robustecen la defensa de los derechos humanos y la justicia social. 3. Propone soluciones adaptadas a cada contexto o situación. 4. Consolida y forja redes de apoyo profesional que alimentan la intervención. 5. Innova en las prácticas y fomenta un aprendizaje continuo. A modo de conclusión y de resumen, recopilaremos los temas tratados y algunas concepciones claves que los caracterizan. La perspectiva endogenista es lineal, conservadora, se gesta desde dentro y se origina en Estados Unidos e Inglaterra. La perspectiva histórico-crítica está fundamentada en el movimiento dialéctico. Marx es un autor fundante en ella, es históricamente situada, es crítica, es abordada desde los países latinoamericanos. El aporte de las ciencias sociales al trabajo social está determinado por teorías y metodologías que lo fortalecen como profesión y como disciplina. La interdisciplinariedad se hace entonces fundamental para comprenderlo y seguir transformándolo. Esta información fue recopilada en los siguientes textos: Fundamentos del Trabajo Social, de Tomás Fernández García, Alianza Editorial, año 2014. Una reflexión acerca de las perspectivas metodológicas del trabajo social latinoamericano, de María Isabel Pesac, revista A Intervenir, volumen 6, página 33 a la 47. Las ciencias sociales en discusión, una perspectiva filosófica, de Mario Bunge, editorial Sudamericana, 1999. Aportaciones al trabajo social, de Miguel Miranda, colección de textos docentes, Universidad de Zaragoza, 2013. Música retomada de patrickdearteaga.com.